Buenos días, iglesia. Pongámonos de pie. Qué lindo es estar todos juntos acá para alabar y bendecir al Señor en esta mañana. Amén. Vengamos con gozo, cantemos con una sola voz y cantemos cuán grande es nuestro Dios. Amén. Cantemos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver al sol en su cenit. Levanta tu voz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cántalo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Y cuán grande es Él. Cantemos juntos. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Cántalo. Mi corazón entona la canción.
iglesia, cuán grande es nuestro Dios. Amén. La próxima alabanza que vamos a entonar en esta hora adorando a Dios es una pregunta: ¿es Él digno? Y esta hermosa canción, muy hermosa por cierto, está basada ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 5, donde el apóstol Juan tiene esta visión y dice así la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, vi un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esta hermosa visión habla de esto, de un libro, de un rollo de 7 sellos, que representa el plan de Dios acerca del reino venidero. Representa la esperanza futura. Representa el plan de Dios para reconciliar todas las cosas. Y en medio de esa visión se hace esta gran pregunta. Y en ese momento dice la Biblia que no había nadie, dice en el versículo 3, que no había nadie en el cielo, no había nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro, digno de abrir esos sellos. Dice ahí Apocalipsis que Juan empezó a angustiarse y empezó a llorar. Pero en el versículo 5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Es verdad que no hay nadie digno en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. No hay, humanamente hablando, no hay nadie digno. Solamente hay uno que es realmente digno. Y me dijo: no llores. Mira el trono celestial. Mira el león de la tribu de Judá. Mira a la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Versículo 6 dice: miré y vi entre el trono a un cordero de pie, como inmolado. Dice más adelante que entonces él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Tomó el libro y dice que cuando tomó el libro, los seres vivientes que estaban ahí delante de la presencia de Dios, dice que se postraban y cantaban este cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En esta hermosa visión, iglesia, en esta hermosa visión que el apóstol Juan pudo tener, podemos decir que gracias a ese cordero inmolado, gracias al león de Judá, nuestra esperanza, nuestra reconciliación con Dios es posible. Lo que el pecado hizo, que desunir la relación, quebrantar esa relación entre Dios y el hombre, un día será completa gracias al Cordero de Dios. Un día Dios volverá a morar con su pueblo. Así que hacemos la siguiente pregunta: ¿hay alguien digno? ¿Hay alguien digno de abrir el libro y los sellos? Y la respuesta es sí, Él es. Cantemos, iglesia. Sabes que el mundo está roto y que el mar está avanzando, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Quieres ver que todo nuevo un día será. Amén. La creación está gimiendo,
está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Que es digno, hay algo en así, hay algo en que pueda hacer o romper el libro abrir. Acá he vencido el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dé libertad. Él es digno, será digno de poder y la gloria es digno, será digno de honor. Amén, iglesia. Gloria a Dios. En verdad nos ama Padre y su espíritu se mueve y Jesús nuestro Mesías por su amor nos sostendrá. Con nosotros volverá Dios a morar. Amén. Cantemos. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda hacer o romper el libro abrir. Aquel ha vencido el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dé libertad de todo pueblo, religión, de cada lengua y nación. Sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, será digno del poder y la gloria es digno. Será digno de honor. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, alguien es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda hacer o romper el libro abrir, hay alguien vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y nos de libertad, pero pueblo de cada lengua y nación, sacerdotes los hijos para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, Él es digno, Él es digno de poder y la gloria es digno, será digno.
restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Es tu aliento en mis
Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre, en esta hora hemos exaltado tu nombre. Hemos elevado el nombre que es sobre todo nombre. En esta hora tu pueblo ha reconocido cuán grande eres tú. En esta hora tu pueblo ha reconocido que solamente tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza y de todo honor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Padre, por la salvación que todos tenemos en común a través de Cristo Jesús. Te damos gracias porque esa salvación no depende de nosotros, de nuestras obras, de nuestras acciones. Te damos gracias porque la salvación es tuya, Dios. La salvación viene de Jehová. La salvación viene del Dios creador de los cielos y de la tierra. La salvación solamente es posible a través de Jesucristo, el cual en una cruz llevó sobre sus hombros nuestros pecados para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos una esperanza viva, una esperanza que nunca pasará. Y esa es la esperanza por la cual estamos reunidos aquí en esta mañana, Señor. Porque cuando vemos nuestro mundo, lo único que podemos hacer es elevar nuestros ojos a ti. Ir a ti, Señor, porque ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Y es por eso que te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra, esa palabra de vida, transforme cada uno de nuestros corazones. No importa si estamos aquí presencial, no importa si nos están viendo a través de alguna plataforma digital, no importa dónde estemos, que tu palabra sea, Señor, como una espada de dos filos, que penetre en cada uno de nuestros corazones, nuestros pensamientos. Santifícanos en tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Bendícenos y recibe una vez más toda la honra, toda la gloria, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús oramos y tu pueblo dice amén. Iglesia, vamos a un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a la iglesia LBI. Tome asiento y mientras usted se siente, salude a aquel que está a su lado y déle la bienvenida a nuestra iglesia. Buenos días, iglesia LB. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa de Dios. Más del 80% del país está bajo nieve. Nosotros estamos aquí disfrutando de un hermoso tiempo. Tengo hermanos de muchos lugares que hoy van a cerrar sus iglesias, pero como yo les dije a ustedes ayer en las redes sociales, en Miami hoy no iba a caer nieve, así que bienvenidos a la iglesia LB. Gracias le damos a Dios por estar aquí en su casa. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, bienvenido a nuestra iglesia. Esperamos que se pueda sentir bien entre nosotros. Nos encantaría al final saludarles, conocerles y también experimentar con ustedes todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Saludamos también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. El Señor les bendiga. Mis hermanos, hemos comenzado ya los grupos de vida. Estamos entrando en la segunda semana. ¿Cuántos asistieron esta primera semana a los grupos de vida? ¡Wow! Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Y si usted todavía no se ha unido a un grupo de vida, a lo mejor usted se está preguntando, pastor, ¿qué cosa es eso? Bueno, no se lo voy a decir ahora. Ve a verme al final, a mí o a algún hermano, a aquellos que levantaron su mano, y ellos le van a dar un testimonio de lo especial que son los grupos de vida. Amén. Vamos a orar entonces para seguir adorando a nuestro Señor, pero ahora a través del mensaje de su palabra. Oremos. Padre, en esta hora, una vez más, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables con poder a nuestras vidas.
Padre, que el mensaje de hoy, Señor, nos pueda edificar, pero a la misma vez que nos pueda desafiar. Padre, ayúdanos, Señor, a crear hábitos sagrados, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un año diferente, Señor. No solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Una vez más pedimos que tu palabra, Señor, transforme, hable a nuestras vidas con poder. Y, Señor, puedas usar a este siervo para transmitir lo que tú tienes para tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, iglesia. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Quiero comenzar el día de hoy con una pregunta, ¿ok? Levánteme la mano. ¿Por qué se ríen? Ya piensan que voy a decir algo. No, levánteme la mano. ¿Cuántos son dueños de casa aquí? ¿Ok? ¿Cuántos tienen la oportunidad de tener una casa? ¿Ok? Le hago esa pregunta porque le quiero hacer otra pregunta más. Y la otra pregunta es, ¿cuándo vamos a terminar de arreglar las cosas de nuestras casas? ¿Verdad? Nunca. Oye, todos los fines de semana es un nuevo proyecto. Y cuando usted cree que usted se siente en ese sillón y dice, ya, no tengo que hacer más nada. No tengo que hacer lo que hacen. Yo no hago nada porque yo no soy handyman. Pero bueno, no hay que hacer más nada. Ahí viene la esposa de uno. Oye, se rompió aquello. Oye, y entonces todos los días, yo recuerdo cuando era más joven, yo pasaba por Home Depot y decía, mira esa cantidad de personas ahí yendo a ese lugar. ¿Qué será ese lugar? Y yo me siento que voy más a Home Depot casi que a la iglesia. Mi vida entera es gimnasio, iglesia y Home Depot. Y eso ha sido, mis hermanos, como dije anteriormente, todos los días tenemos, casi todos los fines de semana hay un proyecto. Tenemos que arreglar, escuchen esto, o tenemos que arreglar algo que ya existe, es decir, que había funcionado por un tiempo y hay que arreglarlo, o tenemos que fabricar algo que no pensamos que necesitamos y de repente hace falta construir. Pero wow, siempre estamos en esa función. Si usted es dueño de casa, siempre va a estar en esa función. Bueno, mis hermanos, hoy concluimos esta pequeña serie acerca de hábitos sagrados. Concluimos esta serie y la semana que viene vamos a empezar una gran serie, se los voy a adelantar, basada en el libro de Gálatas. Vamos a estudiar el libro de Gálatas, vamos a ir como lo hacemos versículo a versículo, va a ser de gran bendición, no se lo puede perder la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero hoy concluimos esta serie de hábitos sagrados. Y hasta ahora, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado acerca de la oración y hablamos la semana pasada la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo. Hoy vamos a hablar, yendo a la ilustración, vamos a hablar de algo que tenemos que reconstruir en nuestros hogares o algo que si no lo teníamos antes, es necesario que lo construyamos, ¿ok? O lo reconstruimos y si no existe, es necesario construirlo. Y me refiero al altar familiar. El altar familiar. Repita conmigo esa expresión, el altar familiar. Ahora, déjeme aclararle lo que no es el altar familiar, porque eso es una palabra, una expresión muy común en las iglesias, ¿verdad? Y si usted está aquí por primera vez o es nuevo, usted dirá, pastor, ¿usted está hablando de algún mueble que tenemos que poner en nuestras casas? ¿Alguna decoración religiosa con velas y estas otras cosas? No me refiero a eso. Miren a la pantalla. ¿Qué cosa es un altar familiar? El altar familiar es un hábito diario donde la familia se encuentra con Dios. ¿Para qué? Para adorarlo a través del estudio de la palabra de Dios y la oración. El altar familiar puede ser otra expresión para devocionales familiares. Es el momento donde tenemos que constantemente, diariamente reunirnos como familia a eso, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a orar en familia. A través del altar familiar es eso, es un lugar. Es un momento en tu familia donde usted abre la palabra de Dios, donde se ora en familia, donde se expresa gratitud y se reconoce a Dios como el Señor del hogar.
Ahora hay un problema. En muchos hogares, en muchas casas, el altar familiar no existe. No porque no amemos a Dios, no porque no creamos en Él, no porque no tengamos a lo mejor la intención de hacerlo, más bien no existe porque el altar familiar se ha ido lentamente descuidado. A lo mejor era una práctica que hacíamos en nuestros hogares y bueno, hoy es sábado, hoy llegamos un poco tarde de un cumpleaños y los niños están cansados y llegamos a las 12 de la noche. Hoy no lo vamos a hacer, pero mañana sí. Pero mañana al otro día después de la iglesia, adivinen qué pasa. Uno llega también cansado. No, lo hacemos el lunes, es como la dieta. Vamos a empezar el lunes. ¿Pero qué lunes? Porque a lo mejor ese lunes también tienes un contratiempo. Y entonces el martes y el miércoles y así sucesivamente vamos descuidando, vamos a lo mejor desplazando el altar familiar. Lo destruimos, ¿por qué? Por agendas ocupadas, por distracción, por cansancio, por prioridades que compiten con Dios. Ay, yo quisiera tener este altar familiar, pero esta es la hora de la novela. Esta es la hora que van a dar un programa de televisión y a lo mejor más tarde lo hacemos. Al final lo voy a hacer y al final posiblemente usted se queda dormido a mitad del show, los niños no están disponibles. Lo que quiero decir que no es que no tengamos el deseo, pero lentamente, poco a poco lo hemos descuidado. Y en el día de hoy quiero mostrarles a ustedes la importancia desde un punto de vista bíblico acerca del altar familiar. Pero antes quiero darle la idea central del mensaje en el día de hoy. La idea central es la siguiente. La meta de una crianza piadosa es levantar una generación que sea más fiel que la anterior. La fidelidad a Dios de la próxima generación se forma por medio del hábito sagrado del altar familiar. En el día de hoy queremos enfocarnos en el quinto libro de la Biblia, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es parte de los 5 primeros libros, como dije anteriormente, de la ley mosaica o de la Torá judía. Y básicamente está en ese contexto de cuando Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto. Después de 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, ahí una vez más Moisés escribe ese libro para recordarle a las futuras generaciones acerca de los mandamientos, de las leyes, de los preceptos del Señor. Moisés estaba a punto de entrar en esa tierra prometida, había recibido la ley de Dios, pero algo había ocurrido durante esos 40 años. Esa generación que había salido de Egipto, esa generación que en algún momento estaba clamando a Dios por libertad, que estaba clamando a Dios por redención, durante ese tiempo en el desierto fueron muy infieles a Dios. Y como resultado Dios los juzgó y ellos perecieron en ese desierto durante esos 40 años. Y Moisés en este momento ahora le recuerda a esos jóvenes que ya estaban empezando a ser adultos, que iban a comenzar una nueva vida, un nuevo capítulo en sus vidas, en una nueva tierra, en una tierra donde estaba plagada por otras naciones, con otras creencias, con otras costumbres. Moisés quería dejarles saber que ellos necesitaban ser fieles, más fieles que la antigua generación. De su fidelidad determinaba la bendición de Dios. Ahí lo dice en Deuteronomio. Dice, si ustedes cumplen con mi palabra, yo los bendeciré. Si no lo hacen, voy a retirar esa bendición, voy a retirar mi cobertura, voy a retirar aquello de defenderlos. Y en ese momento ahí Moisés hace durante todo este libro un gran discurso, un discurso muy apasionado, animando a esa futura generación. Y yo espero que mientras usted escuche este mensaje, usted se sienta animado. Usted se sienta animado a ser diferente que la otra generación.
Usted se sienta animado a ser un líder espiritual en su hogar. Y dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, donde nos vamos a enfocar, lo siguiente, versículo 1 y al 2 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que ¿qué? Para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Pero no solamente que lo escuchen, que los cumplan, dice el versículo 2, para que temas al Señor tu Dios. ¿De qué forma? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. La idea aquí ya de Moisés anciano es como de un padre para la nación, preparando una vez más a esta futura generación. Él aquí les está enseñando, les está exhortando a guardar la ley de Dios, les está enseñando a temer a Dios. No solamente en sus vidas, le está diciendo, esto enséñaselo a tus hijos, a tus nietos. No una vez a la semana, todos los días, que sea un hábito que sagrado para ustedes. ¿Y cómo lo hace? Bueno, dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9 lo siguiente. Comienza con este credo que aún hasta el día de hoy los judíos recitan y dice así: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué más dice? Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿O qué podemos sacar de este pasaje? ¿Qué principios o qué beneficios? Más bien es la pregunta, ¿qué beneficios nos enseña este pasaje para que nosotros tengamos un altar familiar? Hay 3 respuestas para eso. Así que si usted está tomando nota, escriba ahí como punto número 1. El altar familiar, primeramente, nos enseña o enseña a nuestros hijos quién es Dios y que solo Él es Dios. El altar familiar le enseña a nuestros hijos que solamente hay un Dios y hay un Dios verdadero. Amén. Deuteronomio 6:4 comienza diciendo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Les adelanto a aquellos que están tomando la clase de fundamento, vamos a hablar de este pasaje muy especial en la clase de esta semana. Este pasaje, como dije anteriormente, es la confesión de fe ortodoxa judía. Se le llama Shama, Shama Israel, oye Israel, y eso es lo que significa. Y es una confesión que se recita mañana y tarde por los judíos devotos en todo el mundo. Y esta confesión afirma acerca de lo que se conoce como el monoteísmo. ¿Qué significa la palabra monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Muchas religiones en el mundo existe el politeísmo, la creencia de varios dioses, pero este credo dice de que solamente hay un Dios. Hay solamente un Dios. Y como dije anteriormente, era una confesión tan importante que los niños judíos en este tiempo, en aquel tiempo sobre todo, necesitaban recitar, necesitaban creer cada mañana, cada noche lo recitaban, para que no se les olvidara. Una vez más, ¿por qué era importante esto? Porque estaban a punto de entrar en una tierra politeísta. Estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán, donde había dioses por todos lados, todo tipo de Dios.
Había un Dios para el sol, había un Dios para el clima, un Dios para la guerra, un Dios para el sexo, un Dios para el placer, un Dios para la prosperidad. Y sabiendo que la generación futura, esta nueva generación, iba a ser expuesta a todas estas filosofías y creencias, el Señor una vez más le recuerda a través de Moisés de que solamente hay un Dios y solamente a Él debemos adorar. No hay otro. No hay otro. Constantemente Moisés había dicho eso, y mis hermanos o padres que están aquí, papá, mamá, nuestra labor sigue igual. Tenemos que recordarle diariamente a nuestros hijos de que hay solamente un Dios. De la única forma que podemos hacer eso es a través de ¿qué? Del altar familiar. Del altar familiar diario. Tenemos que recordarle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. Nuestra cultura también hoy en día tiene muchos ídolos, nombres diferentes, pero al final es lo mismo. En aquel entonces, uno de los dioses que había en la tierra de Canaán era el dios muy conocido Baal. El dios Baal era el dios de la lluvia, era el dios de las tormentas, era el dios de la fertilidad, era el dios de la agricultura. ¿Y de qué forma se le adoraba? Bueno, se le adoraba para asegurar eso, cosecha y prosperidad. Aquellas personas iban a este Dios y decían: si yo me rindo delante de este Dios, si yo le adoro, voy a tener buena cosecha, voy a tener buenos recursos, voy a tener mucha prosperidad. Y mis hermanos, hoy en día, a lo mejor usted no habla de Baal, pero hay una versión muy moderna de Baal hoy en día. En aquel entonces se llamaba Baal, hoy en día se llama el amor al dinero. Y muchas personas hoy en día, y eso a lo que está influenciado nuestros hijos, están en una cultura donde esta sociedad adora el dinero, adora el éxito, adora la productividad, adora el estatus social, adora la avaricia. Estamos en una cultura tan consumista que esa a veces es la mentalidad de las futuras generaciones y nuestras también. Muchas veces, y no digo que usted, como siempre lo digo, no digo que usted no vaya a la escuela, que no se trabaje, que no esfuerce, que no tenga su negocio. Créeme que yo estoy en ese bando, pero tengamos cuidado que adoremos más las cosas de este mundo que a Dios. Tengamos cuidado de adorar a lo creado en vez de al Creador. Y en ese pasaje de Deuteronomio hay algo muy interesante. Más adelante, cuando Dios le dice a Moisés o le dice al pueblo: ustedes van a entrar a una tierra y van a encontrar de todo. Casas, tierras, viñedos, centenas. Dice, nada de eso ustedes lo han hecho. Dice, van a encontrar muchas cosas buenas. Dice, tengan cuidado de cuando lleguen allí, se olviden de Jehová su Dios. Qué lamentable es, y esto no es exageración, esto es realidad, que muchos de nosotros los hispanos en nuestros países estábamos en fuego para el Señor. Íbamos a la iglesia, predicábamos, salíamos a las calles, servíamos. De repente llegamos a la tierra prometida de aquí, de este país, y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos del Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios viene primero. De que hay que trabajar, por supuesto. Si no trabajas, sales de mi casa. La Biblia lo dice, que no trabaje, que no coma. No, la Biblia va en contra y habla en contra del vago, del perezoso. Pero mis hermanos, el primer y mayor mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ahí lo dice. Y eso es lo que está pasando. Nuestros muchachos, nuestra cultura se enfoca más en eso, en el Baal del estatus social, del amor al dinero. Piensan que si tengo todo eso, entonces estoy completo. Y mis hermanos, eso solamente es un falso Dios. Jesús advirtió eso y más adelante lo vamos a leer una vez más. Jesús dice, no podemos servir a dos señores.
No podemos servir a Dios y a las riquezas. Otro de los dioses que vemos ahí en la tierra de Canaán era la diosa Acera. No la confundan con Acere ni con Siri tampoco, ¿ok? Acera, all right? A los cubanos dicen, no. Acera o Astoret, como se le llamaba. Ahora, esta era la diosa de la fertilidad. Era la diosa que tenía que ver con la sexualidad y la maternidad. Su adoración incluía, una vez más, rituales sexuales y expresión sexual. Mis hermanos, hoy en día existe esa versión de Acera también. Por la libertad sexual que vemos en este mundo, el constante, la lucha de las personas y estas agendas de imponer ciertas sexualidades en uno, en el otro, y la identificación de género, vemos esto. Vemos que esta mentalidad de mi cuerpo es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera mientras no le haga daño a nadie, y es falsos conceptos de relatividad en cuanto a esto de la fertilidad, la sexualidad, la maternidad. Como hemos dicho en ciertas ocasiones, a mí me escalofría oír a alguien que diga: no quiero tener hijos porque tener un hijo va a tronchar mi futuro. No quiero tener hijos porque tener un hijo significa que voy a cambiar la figura esta que tengo. Se está adorando más a la diosa Acera de una versión incluso moderna que al único Dios verdadero. Otro Dios uno de los dioses que vemos también ahí en el Antiguo Testamento o en la tierra de Canaán era el dios Shemesh, que era el dios sol, asociado con la justicia, el orden, la iluminación, el conocimiento, visto como una fuente de verdad y sabiduría. Hoy en día también hay una versión de ese Dios y es la razón humana, la ciencia como la única que nos puede salvar. El único que nos puede salvar de las catástrofes de este mundo es el cambio climático y es el ambientalismo, y por eso tenemos que adorar a la Madre Tierra, y la Madre Tierra por aquí y la Madre Tierra por allá. Mis hermanos, eso es idolatría. Tenemos que sí cuidar la creación de Dios, pero una vez más estamos llamados a adorar al Creador y no a lo creado. Por último, otro dios de aquellos cananeos, muy conocido, el dios Moloc. El dios Moloc era un dios, yo diría, bastante sanguinario. ¿Por qué? Porque la expresión de adorar a este Dios, y ustedes que han estado a lo mejor tienen un conocimiento, y los que no saben se los voy a decir, perdonen que sea gráfico. Este Dios tenía, en parte de su forma, tenía manos extendidas, y esas manos extendidas, debajo había carbón, había leña, donde se ponía rojo vivo, y en aquel entonces los que adoraban a este Dios, para tener prosperidad, éxito y seguridad, la forma que hacían para adorar a este Dios era ponían niños y sacrificaban niños delante de este Dios. A lo mejor usted se ha alarmado, pero esto sucede todos los años aquí en Estados Unidos. No se usa el nombre de Moloch, pero se usa el nombre de Planned Parenthood. Se usa el nombre más común como el aborto. Millones y millones de niños están siendo sacrificados al dios Moloch en nuestro tiempo a través de ¿qué? Del aborto. Pero no solamente a través del aborto, a través de la negligencia, a través del abandono de niños. Mi hermano, una vez más, hay padres que ponen las carreras, el éxito, ponen todo por encima de sus hijos.
Todas estas cosas era lo que el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentar. Y es por eso que en este corto versículo, pero muy poderoso, Moisés le está recordando al pueblo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y más adelante también en eso le recuerda del problema de esos dioses. Y les manda al pueblo de Israel que no tendrás dioses, no harás imágenes delante de ellos, ni ídolos. No te las harás. Por eso Dios mandó al pueblo de Israel: cuando llegues a esa tierra, arrasa con todo eso. Porque el futuro de tus hijos va a depender de eso. Y es el mismo mensaje para hoy. Nos alarmamos cuando las noticias desgraciadamente hablan de un tiroteo en una escuela. Lo primero que pensamos es: mi hijo habrá estado en esa situación. Yo no quiero pensar, no quiero imaginarme que nosotros tengamos que pasar por algo de eso. Pero déjame decirle, todos los días ocurren tiroteos espirituales en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, en nuestros televisores, en las tabletas que nuestros hijos usan. Todos los días están siendo bombardeados con información diabólicas. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Tengan un altar familiar. Tengan por lo menos 30 minutos todos los días, porque sus hijos están en la escuela 8 o 9 horas siendo influenciados. Ay, pastor, pero los niños no sabrán. No, el niño sabe más de lo que usted se imagina. Si mis hijas, mi hija ahora, es que papá, explícame aquí la tarea de fracciones y multiplicación. Yo no tengo ni idea, gracias a ChatGPT. Yo le digo: dame un segundito. ChatGPT, ¿cómo resuelvo este? Tú sabes, gracias a ChatGPT, a veces le tiro una foto: resuelve esta tarea que no puedo. Créame que ellos van a entender las verdades bíblicas. Te tengo noticia: la Biblia no fue escrita para adultos. La Biblia fue escrita también para los niños. Lo que tenemos es que abrirla, leerla y enseñarla a nuestros hijos. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Jesús más adelante en Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Mi hermano, esto es más que textos de la Biblia bonitos e inspiradores. Usted sabe lo que significa esto. Este es discipulado. Y el discipulado comienza en casa. El discipulado comienza en el hogar. Es un discipulado que comienza en casa y trasciende por todos los tiempos. Si usted está tomando nota, escriba 2 cosas en la pantalla diferentes. Primero, el altar familiar diario mantiene a nuestros hijos centrados ¿en quién? En Dios primero. Y los aleja de adorar de los ídolos del mundo. Muy importante. El altar familiar diario mantiene a nuestros hijos centrados en Dios primero y los aleja de adorar a los ídolos del mundo. La Biblia dice: resiste al diablo y él ¿qué? Huirá de ustedes. ¿De qué forma podemos ayudar a nuestros hijos a que puedan resistir al diablo, mi hermano? Teniendo eso. Teniendo esos tiempos de lectura, estudio, de oración. Equipándolos con la armadura de Dios. Escriban también lo siguiente: si no enseñamos intencionalmente a nuestros hijos quién es Dios, el mundo con mucho gusto le enseñará qué adorar en su lugar. ¿Qué adorar en su lugar? Muchas veces le echamos la culpa al sistema escolar. Muchas veces le echamos la culpa a nuestra sociedad, pero posiblemente si paramos y hacemos una pausa y nos autoevaluamos, el problema no comenzó el primer día que fueron a la escuela. El primer día comenzó ¿dónde? En el hogar. Porque estábamos muy cansados para leer la Biblia. Estábamos muy cansados para orar. Estábamos muy cansados para instruir a nuestros hijos
en los caminos del Señor. Punto número 2, ¿qué beneficio tiene el altar familiar? Punto número 2, entrena a nuestros hijos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Dice ahí, amarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6, 5 y 6, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón. Estamos llamados a eso, iglesia. Estamos llamados a amar al Señor nuestro Dios primeramente con todo nuestro ¿qué? Corazón. Ahí habla del afecto, de las emociones, de las inclinaciones. El corazón es el centro de todo. Tenemos que amar a Dios con todo. Habla de con nuestra alma. ¿Qué significa eso? Que tenemos que amar a Dios con nuestra adoración. No solamente nuestro corazón, nuestra alma, también con toda nuestra fuerza, con nuestras acciones, con nuestro servicio. Amar a Dios en este pasaje hebreo no habla de una emoción, no habla de un sentimiento de decir, ay, yo amo a Dios, sino de una devoción, de una decisión. Es una decisión que yo tomo todos los días de amar a Dios y de demostrar que yo amo a Dios a través de mi conducta, a través de mis acciones. Padre, somos y estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a hacer eso de una forma constante. Estamos llamados a hacer eso, pero lamentablemente estamos haciendo lo contrario. Lamentablemente estamos enseñando a nuestros hijos que a amar otras cosas más que a Dios. No lo dicen nuestras palabras, pero lo dicen nuestras acciones. Lo dice nuestro calendario. Lo dicen nuestras prioridades. Muchas veces le decimos a nuestros hijos que las cosas de Dios son buenas. No hay duda en eso. Pero lamentablemente le enseñamos a la vez que hay otras cosas mejores que las de Dios. No solo decimos alto, pero lo vivimos. ¿Usted sabe de qué forma? Cuando en vez de ir para la iglesia el domingo, le decimos a los hijos, ha hecho un mal tiempo todos estos días, al fin salió el sol, vamos para la playa. Vamos. Llevamos 3 semanas yendo a Disney, bueno, ahora nos vamos para otro parque temático, vamos. Les enseñamos a nuestros hijos que Dios es bueno, ahí está la iglesia, de ahí no se va a mover, no te preocupes, pero mira el tiempo que hay, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar, finalmente pude reservar ese pabellón ahí en el Parque Amelia, que hay que 7 meses por adelantado, finalmente lo reservé, vamos a aprovechar y vamos a ir para allá. No vamos a ir a la iglesia hoy, nos vamos a quedar aquí en casa. Vamos a verlo por el televisor para ahí después poder disfrutar del juego de fútbol de los Dolphins o del Real Madrid o del Barcelona o del Miami Inter. Vamos a aprovechar eso. Vamos a aprovechar eso. De nuevo, repito, no se trata de que un día a lo mejor usted no vaya de vacaciones. El gran problema de esto es cuando es algo continuo. Y le enseñamos a nuestros hijos que Dios es bueno, pero Dios es bueno solamente para ir durante el tiempo de Navidad, el Día de las Madres a la iglesia y el Día de Resurrección. Ahí donde está el gran problema. Muchas veces les decimos a nuestros hijos que Dios es bueno, pero el deporte viene primero. Ay, sobre todo nosotros los hispanos que tenemos una frustración con el deporte. Todos nosotros quisimos estar en las ligas mayores. Todos nosotros quisimos jugar para un equipo profesional, pero como no podemos, queremos que ahora nuestros hijos lo hagan. Y entonces, casualmente, el domingo, que es el día del Señor, es cuando casi todas estas ligas funcionan. Y usted dígame la verdad, usted viene de su casa hasta aquí, usted pasa por un parque y los parques están llenos de ¿qué? De muchachos con sus uniformes, con la familia. Y de nuevo, más deportistas que yo, ninguno de ustedes lo son. Pero el Señor viene primero. El domingo es el día del Señor, iglesia.
Juegue pelota, juegue fútbol, juegue lo que sea de lunes a sábado. Pero el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, Dios es bueno, pero la educación viene primero. El éxito viene primero. Y así les puedo dar muchos y muchos ejemplos. Una vez más, ninguna de estas cosas en sí son malas. El gran problema, por lo menos que yo tengo, es cuando nosotros decimos, Dios es bueno, pero esto es mejor. Pero esto es mejor. Pero cuando estamos comprometidos con Dios, Dios nos va a enseñar que todas esas cosas pueden convertirse en ídolos en nuestras vidas que nosotros como creyentes tenemos que desechar. Déjame decirte algo, Padre. Lo que enseñamos a nuestros hijos a amar, eso es lo que ellos van a amar. Nuestros hijos son como una esponja. Lo que tú les enseñes a amar, ellos van a amar eso. Si tú les enseñas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, eso es lo que ellos van a aprender a amar. Y qué hermoso es poder llegar a cierta edad y decir como decía Juan, qué satisfacción tengo de saber que mis hijos están en la verdad. Ese es el mejor legado que usted le pueda dar a sus hijos, a sus nietos. Miren en la pantalla. Padres, un día nuestros hijos estarán delante de la presencia de Dios y Él no les va a preguntar acerca de sus notas escolares, su promedio de bateo, cuántos torneos deportivos ganaron, cuántos diplomas recibieron, cuántas propiedades adquirieron y cuánto dinero acumularon en el banco. Más bien, cuánto invirtieron en su relación con Jesús. Tenemos que preparar a nuestros hijos como si estuvieran estudiando para la prueba final. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque un día nuestros hijos se van a parar delante de Dios, se van a postrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ninguna de esas cosas van a valer. Lo que Dios le va a preguntar es, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Recordemos eso, que un día ellos comparecerán delante de Dios también. Preparemos las futuras generaciones para que no adoren las cosas de este mundo, pero adoren al único verdadero Dios. Colosenses 3, del 1 al 2, Pablo nos dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, si ustedes son creyentes en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de ¿qué? En las de la tierra. Mi pregunta es, ¿dónde se foja la mirada para las cosas de arriba? Mi humilde opinión, mis hermanos, ahí en el altar familiar. Ahí donde se empieza. Ahí es donde se empieza. Tipo, sí, tú puedes ser un pelotero, pero primero viene Dios. Tú puedes tener propiedades, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello en la vida. Dios te ha dado la oportunidad de tener, sí, pero primero viene Dios. Primero viene Dios. Yo no digo que usted se meta en un monasterio, no, a lo contrario, tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ser la sal de la tierra. Pero para ser la luz del mundo y la sal de la tierra en casa, tenemos que primeramente forjar, que tenemos que poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba. Final y punto número 3, ¿por qué es importante el altar familiar? ¿Por qué lo es? Porque establece a Dios como el centro de la vida ¿qué? Diaria. Establece a Dios como el centro de la vida diaria. Enseña a nuestros hijos quién es Dios. Entrena a nuestros hijos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y establece que en casa Dios está sentado en su trono. Una vez más dice ahí el pasaje, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy, les dice aquí el pasaje, dice, estarán sobre tu corazón.
Me encanta esto. Porque antes de ser comunicada a la próxima generación, debe estar ¿dónde? En nuestros corazones. Antes de ser enseñada a la próxima generación, la palabra de Dios tiene que estar ya ministrando nuestras vidas. Hay un dicho por ahí de que no podemos darle a nuestros hijos lo que no tenemos. No podemos decirle a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos. No podemos exhortar a nuestros hijos a confiar en Dios si nosotros ya no estamos confiando en Dios. No podemos enseñar a nuestros hijos a orar, a leer la Biblia si ya nosotros no lo estamos haciendo. Versículo 7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La idea es de hablar, de enseñar estos mandamientos cuando todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente en el tiempo de la iglesia, no solamente el domingo, los días entre semana. No, de una manera continua tenemos que enseñar la palabra de Dios. Todo es momento, todo es un buen momento para enseñar la palabra de Dios. Casualmente anoche yo estaba en la terraza de mi casa viendo el televisor y yo estoy disfrutando esta edad que con la hija mía pequeña. De repente está muy amorosa, muy cariñosa y viene y se me sentó arriba de mí y empezó a decirme: yo te quiero de aquí a la luna. Entonces yo te quiero de aquí al sol. Y empezamos a jugar así. Y fue un gran momento, de repente orgánico, no fue forzado ni era porque yo estaba enseñando o predicando hoy. Me decía: yo te quiero, papá, más allá de Jesús. ¿Sabe? Como diciendo hasta donde está Dios, ¿verdad? Y ella me dice: sí, yo te quiero a ti, yo quiero a mamá y después a Jesús. Y yo dije: no, mami. Una oportunidad que no pude fallar ahí. No, primero viene Dios. Primero viene Dios. Tienes que amar a Dios y a Jesús primero que papá y mamá. Y Dios siempre va a estar contigo. Y empecé a decirle cosas. Me puse hasta sentimental. Y yo, si el día de mañana yo falto. Así, yo dije: este es el momento para hablar de esto. Si el día de mañana yo falto, Dios va a estar contigo. Si el día de mañana mamá te falta, Dios está contigo. Entonces ahí, imagínense, ahí empezó a preguntar: ¿y quién se va a ocupar de nosotros? Entonces, Mimi. Y si Mimi no está, tía. Y si tía no está, es el drama. Se puso dramática. No, ella es intensa, No se le puede dar una mano, se coge el dedo, se coge la mano entera. Pues vamos al tema: Dios, acuérdate de Dios. Pero de nuevo, fue un momento orgánico, fue una oportunidad para hacer eso. No desperdiciemos esos momentos. Después que ella se fue, siguió jugando, yo le dije: Dios, gracias. Porque por alguna razón permitiste que este momento pasara. Yo no sé si se fue una oportunidad que Dios me brindó para enseñarle algo a mi hija que nunca va a olvidar por el resto de su vida. Es por eso que tenemos que ser intencionar a la hora de hablar la palabra de Dios. Saqué la Biblia en ese momento y le di un mensaje, un estudio bíblico. No, pero que la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca. Que usemos este momento para enseñar. Dice ahí en el versículo 8: las atarás como una señal a tu mano y será como insignia entre tus ojos. Dice el versículo 8. Bueno, los judíos aplicaron este mandato literal. Lo aplicaron literal, usaron porciones de la palabra de Dios y las pusieron en pequeños recipientes conocidos como filacterias. Y se lo ponían en la frente, se lo ponían en los brazos. Ellos tomaron este pasaje literal. Sin embargo, la mayoría de los eruditos coincide que esto enfatiza algo más que el literal. Cuando dice que te la pongas en la frente, más bien es que pensemos ¿con qué? Con la palabra de Dios, que nuestros pensamientos sean guiados por la palabra de Dios. Cuando la pongamos en nuestras manos, más bien es que actuemos
actuemos, que hagamos, que construyamos con la palabra de Dios. En otras palabras, no se trata de conocimiento, más bien de obediencia. Que obedezcamos esa palabra de Dios constantemente. Por cierto, esa palabra Shema significa no solamente escuchar, significa también que obedecer la palabra de Dios. El altar familiar diario, miren a la pantalla si usted está tomando nota, enseña a nuestros hijos que en todo lo que piensan y hacen deben obedecer la palabra de Dios. Es nuestra guía. Por último dice el versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, esto no significa que usted llene la casa de cuadros de la Biblia. ¿Ok? Amén. Si usted lo quiere hacer, esa es su casa, yo no voy a ir. Pero hay personas que se toman esto literal y entonces en cada rincón de la casa tiene que haber un versículo bíblico. Tú sabes, porque piensan que como un amuleto, igual que a veces entramos en algunas casas y la Biblia está abierta como si eso fuera protección. Y mi hermano, lo que quiere decir es que la Biblia tiene que estar primero, ¿sabes qué? En nuestros corazones. Primero debe estar en nuestros corazones. Pero a la misma vez no es malo tampoco y es recomendable de que en su casa sus hijos vean la palabra de Dios en un cuadro, en una foto. No hay nada malo que sus hijos vean la Biblia en su hogar. No hay nada malo, a lo contrario. Es bueno que ellos lo vean para que entiendan que la guía espiritual de su casa es la palabra de Dios. La conducta moral en su casa es guiada por la palabra de Dios. No es por lo que mami y papi digan, es por lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces podemos hablar con nuestros hijos, con nuestros muchachos, los adolescentes, ciertas cosas. Y muchas veces ellos dicen eso. Ay, pero esos son tiempos de atrás. Estamos en otros tiempos. Y es verdad que estamos en otros tiempos. Muchas cosas hoy en día que se permiten, antes no se permitían. Si esa es la excusa o ese es el argumento, te voy a decir la verdad, perdiste la pelea porque realmente estamos viviendo en tiempos muy relativos. Pero usted sabe algo que no es relativo, la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Las verdades de Dios son las mismas en el siglo XXI que en el siglo I, que en el siglo XXI antes de Cristo. La palabra de Dios va a permanecer para siempre y es por eso que es muy importante que nuestros hijos vean, que nuestros familiares vean que nosotros no operamos por la cultura, por la sociedad o por lo que ahora se use o no se use. Operamos por la palabra, por la poderosa palabra de Dios que no cambia y no cambiará, iglesia. Amén. Le dije anteriormente al principio que yo creo que tengo que hacer algo todos los días en mi casa, ¿verdad? Casi todos los fines tengo que hacer algo. Y también les confesé que yo no soy handyman. Yo hago dos cosas. O llamo a alguien para que me ayude a resolver el problema, o voy a mi mejor amigo, YouTube. Muchas veces mi esposa dice, tenemos que hacer esto, tenemos que poner un cuadro, tenemos que arreglar ello. No te preocupes. Voy a YouTube, busco la información. Como yo no sé cómo construir algo, busco dirección. Como yo no sé cómo reparar algo, busco dirección. Y el éxito de la reparación o de la construcción, ¿usted sabe en qué se basa? En cuán efectivo yo sigo las instrucciones de ese video de YouTube. Y entonces, si fallo, entonces ahí yo busco un experto. Oye, traté de hacer esto, entonces muchos de ellos me dicen, ¿por qué no me llamaste primero a mí? Pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Porque a lo mejor ahora, en este momento, usted dice, pastor, eso está muy bien. Entiendo la importancia del altar familiar. ¿Pero qué hago, pastor? ¿Cómo empiezo? Como dije anteriormente, hay muchos hogares que no tienen altar familiar, que necesitan construirlo. Y hay hogares aquí que en algún momento lo tenían y se ha descuidado. Quiero darles ahora pasos prácticos. Imagínense que yo soy ese canal de YouTube, ¿verdad? Quiero darle pasos prácticos de cómo construir o reconstruir ese altar familiar.
Primeramente, elige un tiempo realista y manténlo. Que sea realista, elige un tiempo como familia. No se esfuerce a hacer un devocional con la familia a las 5 de la mañana cuando todo el mundo está dormido. Cuando usted no se levanta a las 5 de la mañana. Yo recuerdo una vez que oí decir que Billy Graham se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a leer la Biblia y a orar. Yo decía, yo voy a ser como Billy Graham. Adivinen cuántas veces lo hice. Ninguna. Después aprendí en una biografía de Billy Graham que Billy Graham se acostaba a las 6 de la tarde. Él vivía en el campo, imagínense. Ya a las 3 de la mañana el hombre no tenía sueño y yo me acostaba a las 12 de la noche. Es imposible. ¿Ok? Elija un momento en el día donde la familia pueda reunirse a tener esto. Elíjalo y manténlo. Puede ser durante la cena, puede ser a la hora de dormir, el desayuno. Cada persona es diferente. ¿Qué más? Después de elegir el momento adecuado, lea la Biblia. Abra la Biblia, mis hermanos. Lea un pasaje corto. Yo le voy a hacer a ustedes que si usted tiene hijos pequeños o nietos, el devocional no va a durar más de 5 minutos. Es difícil a veces. ¿Ok? Y si son muchos, imagínense. Ahora, el hecho es que seamos constantes. Lea la Biblia. Lea un pasaje. Lea un salmo. Lea un proverbio. ¿Qué más? No solamente lea y ore y ya, y se acaba ahí todo. No, haga preguntas. Ahí donde viene el discipulado. Haga preguntas, pregúntale a sus hijos, a su familia, a su cónyuge, ¿qué nos enseña esto acerca de Dios? ¿Qué nos muestra este pasaje acerca de Jesús? Y vayamos a la aplicación, ¿cómo entonces debe esto moldear la manera en que vivimos? Ese es el paso número 3. Paso número 4, ore. Ore de manera breve y sincera, pero ore. Ore por su familia. Ore por sus hijos. Los otros días a mí me conmovió. Una de mis hijas, estábamos en ese momento de oración, me dijo, papá, vamos a orar por una amiguita mía de la escuela. Me dijo así, que no tiene pelo. Ella no sabía cómo explicar. Dice, no tiene pelo, papá. Digo yo, ya yo me imaginé por qué no tenía pelo la muchacha. Y entonces dice, no sé, parece que está enferma, pero no sé qué cosa es. Yo dije, no te preocupes, vamos a orar. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llama? Perdón. Y estamos orando por esta niña. Ellos saben. Ellos ven cosas en sus escuelas. Y mis hermanos, por último, no te rindas. No te rindas. Si faltas un día, recupéralo el próximo día. Si te faltan 2 días y no lo haces, recupéralo. Pero no te rindas. Iglesia, necesitamos reparar el altar del hogar. ¿Ustedes no lo creen? ¿Creen ustedes que es importante tener este hábito en nuestras casas? Amén. En Primera de Reyes ocurre algo interesante. Podemos leer algo interesante. Es la historia de de los grandes profetas de Israel, el profeta Elías. Y todos conocemos lo que sucede en el capítulo 18. Un enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. En un momento determinado, Dios escucha la oración de Elías y envía fuego del cielo sobre el altar. Y Elías derrota a los profetas de Baal. Pero antes que todo eso suceda, no pierdan de vista esto. Dice ahí en Primera de Reyes 18:30, entonces Elías dijo al pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces, ¿qué hizo él? Él reparó el altar del Señor que había sido ¿qué? Derribado. Curiosamente este pasaje da ese detalle. Porque antes que descendiera el fuego, antes que Dios revelara su poder, Elías hizo algo. Elías reparó un altar que ya en algún momento había sido ¿qué? Derribado. En algún momento ese altar había sido, que había estado ahí, había sido desechado, había sido olvidado. Pero Elías reparó ese altar. Él revivió algo que ya existía. Y mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra familia. Tenemos que revivir el altar familiar. Una vez más, en el altar en nuestros hogares se ha derribado no porque no amemos a Dios, no porque no creamos en Dios,
sino porque el altar en nuestras casas ha sido lentamente descuidado, desplazado por agendas ocupadas, por distracciones, por cansancio, por prioridades que compiten contra Dios. Pero así como Elías se paró en la brecha y levantó ese altar ante ver la gloria de Dios y ver el poder de Dios, es necesario, y es el llamado de hoy, que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte y que levantemos, reconstruyamos el altar de nuestros hogares para ver el poder de Dios, y veremos a Dios obrar en la vida de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestra iglesia. Ese es el llamado de hoy. Padres, ¿quieres ver a tus hijos seguir a Cristo verdaderamente? ¿Quieres ver a una familia que ponga a Dios en primer lugar? ¿Quieres ver la poderosa mano de Dios en tu hogar? Bueno, cada hogar debe hacer esto. Necesitamos estos hábitos sagrados de la oración, de estudiar y leer la palabra de Dios y de incorporar de una vez y para siempre el altar familiar. No es tarea de una escuela privada, no es tarea de una iglesia, no es la tarea de un ministerio de niños, un ministerio familiar. Es nuestra responsabilidad de crear ese altar familiar para entonces poder decir realmente: mi casa y yo serviremos a Jehová, iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por si en algún momento en nuestras vidas hemos confiado más en nuestras agendas que en tu poder, Señor. Perdónanos porque si a veces hemos confiado más o hemos delegado lo que nos corresponde a nosotros, lo hemos delegado, Señor, a una iglesia, a un ministerio. Perdónanos, Señor, si hemos derribado, hemos desplazado algo que tú instruyes en tu palabra, de discipular, de guiar a nuestros hijos y a nuestra familia todo el tiempo. De enseñarles a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Pero Padre, en esta hora, en ti encontramos perdón. Y tu gracia, Señor, nos ayuda a tomar una decisión. A tomar la decisión de reconstruir o construir esos altares familiares. Que podamos decir, Señor, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero que ese servicio comience desde lo más profundo, de la intimidad de nuestro hogar, donde cada día, Señor, nos podamos reunir para leer tu palabra, para orar, para escudriñar las Escrituras, Señor. Padre, que añoremos esa comunión contigo. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que estos hábitos sagrados que hemos hablado durante las últimas semanas no solamente queden en nuestras mentes, no solamente estemos de acuerdo con ello intelectualmente, sino que bajen a nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica y podamos ver tu mano, podamos ver tu poder, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, en la vida de esta tu iglesia. Gracias, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Iglesia, Dios le bendiga, iglesia. Buenos días, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a Pastor Héctor por ese mensaje.
Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Yo me llamo Luis y es un placer servir como pastor principal acá en Elevate. Y todos nosotros aquí en Elevate queremos saludarlos a ustedes. Su iglesia, vamos un fuerte aplauso a todos los que nos están visitando por primera vez. Si nos están visitando, quisiera compartir cómo usted se puede conectar más con la iglesia Elevate. Y es muy simple, con su celular pueden enviar un mensaje de texto, ¿verdad? Pueden enviar un mensaje de texto, pueden enviar la palabra visitante al número 94,000. Y al hacerlo vamos a devolver su mensaje de texto con un link que pueden hacer clic y ahí va a abrir una tarjeta de conexión virtual, ¿verdad? Tenemos unos breves anuncios simplemente para ustedes. Y aquí están. Hoy, después del cuarto servicio, después de las 2:30, vamos a tener una reunión familiar, ¿verdad? Una reunión familiar que tenemos 2 veces al año. Todos los que son miembros de la iglesia Elevate pueden participar. Le invito a que regresen. Va a ser a las 4 de la tarde de aquí mismo. Pueden salir, ir a comer, ¿verdad? Y regresar con una completa para mí, ¿verdad? Me la pueden traer, yo se lo recibo con mucho amor, ¿ok? Pero chiste, pero pueden estar acá. Vamos a hablar del año 2026, presupuestos, y también vamos a recibir nuevos miembros a la iglesia de Elevate. También febrero 1 vamos a tener dedicación de niños. Si usted quisiera dedicar a su niño o sus hijos al Señor, puede registrarse en el lobby. También vamos a tener bautismos febrero 22. Si usted ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, su próximo acto de obediencia es el bautismo, ¿verdad? Se pueden registrar en nuestra página web o también en el lobby. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y también vamos a saludar a nuestra voluntaria de la semana, alguien muy especial para nuestra iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Olga Milian, ¿verdad? Que ha servido, la mamá de Héctor, que esté aquí adelante. Muchas gracias, Olga, por tu amor y tu cariño hacia los niños y la manera que usted sirve. Ahí te veo todo listo con su camiseta y su badge ahí lista para servir. Gracias por la manera que sirves al Señor. Todos aquí te queremos mucho, ¿verdad? En el Señor. Un fuerte aplauso a la mamá de Héctor. Gracias, Olga. Vamos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Padre, te damos gracias por nuestra iglesia y por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Y ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. En nuestros hogares, saber que tenemos que reparar el altar al Señor en nuestros hogares, Señor. No un altar físico, Señor, pero un altar espiritual donde nosotros y nuestros hijos clamamos a ti. Y, Señor, nos encontramos como familia en ti, para que todo el hogar sepa que hay un solo Dios. Ayúdanos siempre a vivir para ti, Señor. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, iglesia. Le amamos en el Señor.